al grupo CON 450-2 y el grupo 9. Nos toca ver ahora los Incoterms. Y los Incoterms son abreviaturas muy importantes en el comercio internacional porque son términos utilizados ineludiblemente en cada operación que se hace del comercio internacional, principalmente en las cartas de crédito. Por eso decimos, son abreviaturas utilizadas en el comercio internacional. Cada abreviatura, nosotros podemos conocer algunos Incoterms que hemos escuchado alguna vez hablar, el FOB, el CIF, el ex-work, ¿no? Son algunos Incoterms que hemos escuchado hablar. Pues bien, estas son las abreviaturas que se llaman Incoterms. Seguramente su nombre en inglés es International Commercial Terms, términos de comercio internacional. Los Incoterms definen responsabilidades tanto para el importador como para el exportador. Responsabilidades en lo que se refieren al lugar de entrega de la mercadería y al lugar donde se recibe la mercadería. Es decir, hasta dónde tiene responsabilidad el importador cuando se define un Incoterm y hasta dónde tiene responsabilidad un exportador hasta donde se define un Incoterm. Toda operación de carta de crédito, sea como importación o exportación, siempre debe contener un Incoterm. O sea, cuando yo negocio entre el importador y el exportador, debemos dejar claramente establecido qué tipo de Incoterm estamos utilizando. Porque en base a ese Incoterm se está definiendo qué responsabilidad tiene el que compra y qué responsabilidad tiene el que vende. Eso lo vamos a ver más adelante. Porque un Incoterm, cualquiera sea, FOB, CIF, ex-work o cualquiera que sea, debo decir que actualmente la Cámara de Comercio Internacional, denominada CCI, rige 11 Incoterms. Y cada Incoterms, que es una abreviatura, contiene 8 abreviaturas, 8 responsabilidades aproximadamente para el importador y 8 responsabilidades para el exportador, según el tipo de modalidad de transporte. Quiere decir entonces que ahora, actualmente, estamos hablando y está rigiendo el Incoterm, llamémosle 2020. Digo 2020 porque cada 10 años los Incoterm van actualizándose, modificándose, modernizándose y adecuándose a los nuevos tiempos y a las nuevas necesidades de la logística, de los transportes y de las nuevas modalidades que se van sucediendo y se van dinamizando en el comercio internacional. El Incoterm en realidad es un acrónimo y tiene una finalidad. La finalidad del Incoterm es, en primer lugar, da el alcance del precio pactado. Cuando yo defino un Incoterm, el mismo Incoterm ya me está diciendo hasta dónde es el alcance del pago que he hecho. Segundo, va determinando las obligaciones documentales de las partes. Un determinado Incoterm va a definir qué documentos son obligación del importador y qué documentos son
obligación del exportador. Y la otra tercera finalidad es que fija el momento en el cual se va a traspasar el riesgo de la mercadería del que importa al que exporta. Es decir, un tiempo de riesgo tendrá el importador y otro tiempo de riesgo tendrá el exportador. Esa es la finalidad de los Incoterms. Y lo voy a colocar acá. Finalidad. ¿No? Entonces vamos nuevamente a repetir la finalidad del Incoterm. Por un lado, el Incoterm, cualquiera que sea, va a definir el alcance del precio pactado. Por ejemplo, en el FOB, que quiere decir libre a bordo, free on board, el alcance del precio pactado es que yo estoy pagando la mercadería para que el vendedor me la entregue encima del medio de transporte. Hasta ahí llega el alcance del precio pactado. Asimismo, en el mismo FOB van las obligaciones documentarias de las partes. Si pacto FOB, el vendedor tendrá una obligación documentaria en el punto FOB, en el punto que estipula el FOB. Y asimismo, también cuando hablo del FOB, como podría hablar de cualquier otro, el traspaso del riesgo va de un lugar del vendedor al comprador. En el caso del FOB, el traspaso del riesgo es que el vendedor me tiene que poner la mercadería encima del transporte, sea buque, sea avión, sea ferrocarril, sea camión. Esas son las finalidades importantes que determinan cualquiera de estos Incoterms. Cuando hablamos de Incoterms, tendríamos que hablar ahora en el caso de que estamos hablando de los grupos. Tenemos el Incoterms E, que sería el ex-work. Si ustedes me permiten, yo voy a borrar una parte acá. Si lo han copiado, tómenle una foto y lo copien. Tómenle una foto. Entonces tenemos el ex-work, que vendría a ser un grupo E. Luego tenemos el FOB, el FCA y el FAS, que sería el grupo F. El grupo C, que sería el CIF, el CIP, el CFR y el CPT. Y por otro lado, tenemos el grupo D, que sería el DPU, el DDP y el DAP. Esos son los últimos grupos, la última actualización que ha hecho la Cámara de Comercio Internacional. Tenemos 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Entonces tenemos 11 Incoterms. Y de estos 11 Incoterms, cada uno de ellos tiene ciertas obligaciones que cumplir, tanto para el importador como para el exportador. Asumamos que tienen 7 obligaciones u 8 obligaciones por Incoterm multiplicado por 2 serían 14. 7 para el que compra, 7 para el que vende. 14 multiplicado por 11, ¿cuánto da? Debe dar aproximadamente 154. 154 obligaciones que quien maneja el comercio internacional tiene que conocerlas al dedillo, vale decir, de manera muy puntual. Si yo tuviera que darles que me estudien los 11 Incoterms con sus respectivas obligaciones, tanto para el importador como para el exportador, probablemente le va a ser demasiado complicado y les puede tomar demasiado tiempo y lógicamente no van a poder quizás cumplir a estas alturas de la situación de pandemias y demás. Sin embargo, deben de saber de quien es experto en comercio internacional debe cumplir con toda esa exigencia, que es la de conocer que cada Incoterm tiene su propia responsabilidad. A efectos nosotros de la materia, hemos escogido 3 Incoterm. El FOB, que quiere decir Free on Board, libre a bordo. El CIF, que quiere decir Cost, Insurance, Freight, costo, seguro y flete. Y el Export, que quiere decir en fábrica. Solamente vamos a trabajar sobre esos 3 Incoterms y se le va a entregar a ustedes una lista, una copia de lo que comprende cada uno de los Incoterms.